Saludos, muy buen día. Nos encanta compartir con ustedes hoy en este proceso de inducción que queremos tocar este tema del factor de riesgo biomecánico. Entonces, es importante iniciar por el concepto. Vamos a mirar el concepto, vamos a hablar sobre los factores de riesgo, sus efectos y cómo podemos realizar la gestión. Son los 4 elementos básicos que hoy en este proceso vamos a desarrollar. Entonces, en términos generales, el concepto hace referencia a el factor de riesgo biomecánico. Bio, vida, mecánica, el movimiento del cuerpo en este caso. Si lo miramos desde un punto de vista un poco más teórico, dice todos aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. Otro complemento podría ser que busca o tiene el objeto de estudiar la biomecánica, que tiene que ver cómo es afectado un trabajador por la fuerza, la postura y movimientos intrínsecos de las actividades laborales que realiza. Entonces, ese sería el concepto como tal. Entonces, factor de riesgo biomecánico, entonces es la fuerza, el movimiento, la capacidad que tiene el cuerpo o el individuo para realizar una labor y cómo interactúa o cómo se puede ver afectado por esto o por la labor que desarrolla. Es importante revisar los requisitos legales. En Colombia como tal tenemos la resolución 2400 y nos habla específicamente del manejo y el transporte manual de materiales. Y allí nos da unos parámetros muy específicos con respecto a cuáles serían esos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para realizar esta labor como tal. Específicamente, si desean conocer un poco más a fondo o consultan la resolución o también nos pueden escribir, hacer sus comentarios solicitándonos la información del material para podérselos facilitar esta presentación. Entonces, a los que estén interesados, con mucho gusto se los podemos compartir, nos escriben los comentarios. La resolución 1016 específicamente nos habla de realizar la vigilancia epidemiológica del factor de riesgo biomecánico. Tenemos también unas normas técnicas colombianas que nos hablan ya por esas características, cuáles son las condiciones para la manipulación manual de cargas, que sería la NTC 5693 de la 1 a raya 3. Y tenemos posturas de trabajo, evaluación del riesgo, donde ya nos habla esta metodología española de diferentes, digamos, formas o aplicar metodologías que nos permitan realizar una valoración mucho más específica y que normalmente lo va a realizar un profesional en ergonomía o una fisioterapeuta que tenga conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1447 del 2014 es importante mencionarlo porque allí es donde están condensadas las enfermedades laborales. Entonces, en su sección 1, ítem 5, agentes ergonómicos, allí se establecen ciertas enfermedades que ya están identificadas, están clasificadas, que tienen relación con este factor de riesgo. Y el decreto 1072, en sus definiciones, en la definición número 12, habla sobre condiciones y el medio ambiente de trabajo y específicamente hace referencia a los factores de riesgo ergonómicos y biomecánicos. Y en el artículo 224615, identificación de peligros, en el parágrafo 2, nos habla de la identificación de los factores de riesgo ergonómicos y biomecánicos. Entonces, allí tenemos como este elemento de referencia. Ahora, ¿cuáles son los famosos factores de riesgo biomecánicos o cómo lo podríamos identificar con mayor facilidad? Entonces, por un lado tenemos el tema de los movimientos, es el movimiento repetitivo que se da en ciclos, ¿cierto? En tiempo de duración, la postura sedente, en esta posición en la que me encuentro en este momento, ¿sí? La postura bípeda es el hecho de estar de pie por tiempo prolongado, entonces estas son posturas prolongadas, sedente o bípeda. Está la manipulación de carga, ¿cierto? Y por el otro lado está el sobreesfuerzo. Entonces hay una diferencia entre la manipulación de la carga y el sobreesfuerzo. Puede ser que yo manipule una carga y utilice una ayuda mecánica, ¿cierto? Y que me va a reducir el esfuerzo que necesito para manipular la carga. Pero el sobreesfuerzo es cuando supero mi capacidad, ¿cierto? Y pues ya se pueden generar lumbagos, desgarres, porque estoy levantando más peso para el cual estoy capacitado o para los que establece la norma. Por el otro lado, ¿cuáles podrían ser los efectos? Entonces podemos tener cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, problemas a nivel de hombro,
tenosinovitis, ¿sí? Síndrome de túnel del carpo, inconvenientes a nivel de miembros inferiores por inflamación de los tendones, flebitis, ¿sí? Entonces se pueden presentar cierta serie de enfermedades por estas condiciones. Ahora, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos reducir la probabilidad de que nosotros nos veamos afectados por estas condiciones, por estos factores de riesgo? Por un lado, está desde el punto de vista de las condiciones individuales, entonces por eso es importante realizar la evaluación médica, determinar esa aptitud y seguramente dependiendo de la labor o la actividad que se vaya a desarrollar tendremos que hacer pruebas complementarias. Si es necesario, dependiendo de la actividad, se debe contar con sistemas de vigilancia epidemiológico para poder hacer seguimiento a esos factores intralaborales y extralaborales. Siempre propender por asegurar el estado físico de los colaboradores desde el punto de vista del ejercicio, de promover hacer las pausas activas, de promover ese programa de estilos de vida saludable. También tenemos el diseño de los puestos de trabajo, entonces en el espacio, en las áreas, en la altura de los elementos, la ubicación, la posición, de acuerdo a, digamos, a la labor que estemos desempeñando y realizando. También haciendo esa caracterización e identificación de los tiempos de exposición, de los ciclos para determinar si son movimientos repetitivos, de los pesos o cargas que se estén manipulando, del tamaño o volumen que se tenga. Y también poder identificar esas ayudas mecánicas, mirar el estado y la pertinencia del mobiliario, el poder realizar capacitación, formación, sensibilización a nivel de los colaboradores. Ahora, ¿cuáles podrían ser esas características de carga? Entonces, por un lado tenemos la masa, el agarre, la posición, la frecuencia, la duración y el desplazamiento. Entonces, son elementos que yo tengo que tener en cuenta para cuando vaya a manipular y a manejar una carga. Entonces, si nosotros hablamos de especificaciones de los límites de levantamiento y transporte manual, entonces estamos hablando que un hombre está en capacidad de levantar 25 kilos, ¿sí?, de carga compacta y las mujeres de 12.5 como tal. Ahora, si hablamos desde el punto de vista del agarre, entonces estamos hablando de que al hombro, ¿sí?, de pronto hay dificultad de agarre y la vamos a llevar al hombro. En hombres, en hombros, los hombres pueden cargar hasta 50 kilos y las mujeres 20 kilos. La norma también es clara, es que aquellos que generen o creen cargas deberán asegurar de que no superen este peso de los 50 kilos. Los invitamos a que nos escriban en el comentario para poder transmitirles el material o que consulten la normatividad. Y esas serían como las recomendaciones básicas, sencillas, que nosotros deberíamos tener en cuenta. Recuerden la importancia de realizar las pausas activas, la pausa activa al inicio de la jornada, que es una pausa de activación, a media jornada, que es una pausa de relajación o recuperación, y al finalizar la jornada, dependiendo de la labor que desarrollemos o realicemos. Entonces, recuerden que más seguridad es igual a productividad.